Voy a comenzar a grabar. Bueno, bienvenidos. Vamos a conversar esta tarde-noche, sobre exploración del subsuelo. Yo les envié unas lecturas que, aunque no están directamente relacionadas con lo que vamos a ver ahora, les van a servir para la próxima con mucho más, digamos, importancia, porque eso va ligado al corazón de lo que vamos a estar conversando y el objetivo final de lo que va a ser su desempeño con este curso. Entonces, ¿cuál es el propósito de la exploración del subsuelo? El proceso de exploración, como lo conversamos un poco la sesión pasada, es el de identificar las capas o estratos de suelo que están bajo una estructura o en una zona determinada, equipos, etcétera, que sirve para seleccionar el tipo y profundidad de cimentaciones que se van a hacer, evaluar luego la capacidad de carga de la cimentación, estimar los asentamientos, detectar cualquier problema potencial que pueda tener la cimentación debido a condiciones particulares del sitio, identificar dónde está el nivel freático, predecir empujes laterales de tierra sobre estructuras como muros, tablestacados o cualquier otro corte, o estabilidad de taludes, etcétera, y establecer métodos de construcción para las condiciones cambiantes del suelo de un lugar a otro, pues que fue lo que vimos como la variabilidad espacial. Y también puede ser necesaria la exploración cuando se contemplan la construcción de obras adicionales o que se va a alterar una estructura existente. Aquí tenemos un poquito más estructurado dónde está el papel de la exploración. Es el primero de todos, en todo lo que se refiere a la ingeniería de suelos y de fundaciones. Está detallado aquí cada uno de los aspectos que yo mencioné antes e incluye la exploración, la toma de muestras, los ensayos de laboratorio y los posibles ensayos en el sitio. ¿Ok? Ya vamos a conversar un poco más sobre cuáles son esos. El primer ensayo que vamos a hablar es el de penetración normal o ensayo SPT. Que consiste en introducir una especie de herramienta que se llama la cuchara partida, cuya foto la tienen ahí en el centro y la descripción está abajo. Es una barra gruesa que tiene en una disposición en el espacio interior para permitir la entrada del suelo. Y la disposición de cómo se ejecuta el ensayo está allí a la izquierda arriba, y está una foto de la ejecución a la derecha, en donde hay un martillo que pasa por una polea atado a un mecate que se enrolla en un malacate. Luego se le da una caída de 75 centímetros y el martillo golpea un cabezal o yunque y penetra un grupo de barras que tienen en el extremo inferior la cuchara partida. Se dan tres, se hace un conteo de tres secciones de hincado, cada una de 15 centímetros,
La primera es para calibración no, para ajuste del suelo con la cuchara, y esa se anota pero no se toma en cuenta para el conteo que se va a reportar. Las otras dos penetraciones de 15 sucesivas de 15 y 15, o sea, los 30 siguientes centímetros, son los que se reportan para el número de golpes. Y luego vamos a hablar que esto tiene una serie de correcciones que deben hacerse para hacer de que el número de golpes sea compatible con lo que está en la literatura y con lo que es costumbre realizar. ¿Cuáles son las cosas que afectan entonces el número de golpes de ese ensayo? Primero, el diámetro de la perforación y si hay lodo o no hay lodo. Luego, la longitud de las barras, el uso de retenedores o que llaman en inglés liners en la punta, en la parte inferior del depósito de la cuchara. Eso con la idea de que el material cuando está levantando la barra no se salga. El tipo de suelo, el tipo de martillo, que tiene una importancia en lo que es la impedancia con el yunque o cabezal de golpeteo, la altura de caídas y de caída y las pérdidas en el sistema, que ustedes vieron cómo se armaba allí en la foto anterior, la energía del proceso de Inca, que toma en cuenta la edad de la cuerda, el mecanismo de liberación del martillo, la fricción entre los distintos elementos, es decir, el mecate con el malacate, y la polea y la guía con el martillo, los esfuerzos en la masa de suelo a la profundidad a la que estamos realizando el ensayo, y todo eso conlleva a factores de corrección del número de golpes. Para la corrección del número de golpes no vamos a entrar en detalle, pero ahí se los tengo en esa lámina, el procedimiento más novedoso con relación al mismo que pasaron los profesores Idris y Boulanger en el 2014, que es una modificación del método de Sid y Idris de 1971 y del profesor Whitman, que también tuvo algunos detalles, como por ejemplo el valor de ese C sub n, que está ahí en donde está el apartado número 2 a la derecha. Ese fue propuesto por el profesor Robert Whitman. Y ahí ven los distintos factores que utilizan. El procedimiento es un poquito engorroso. Este nuevo procedimiento, antes era mucho más sencillo, el que yo más aplicaba era el de Sid y Idris, y el que tomaba en cuenta también la corrección del profesor Whitman. En mi época, cuando yo hacía cálculos de esto, pero ahora estos profesores lo han sofisticado a un grado superlativo, pues, y se hace bastante engorroso. Se los pongo aquí para que sepan que eso se tiene que hacer, porque esto sería objeto de otro tema en un curso especial para caracterización de suelo, que sería lo que se vería en detalle en ese curso, ¿no? Luego viene otra forma de recuperar muestras de suelo, particularmente para suelos arcillosos o limo-arcillosos, que es el tubo de pared delgada, tipo Shelby, porque la muestra que recoge una cuchara, como está hincada a golpes, es una muestra bastante alterada desde el punto de vista de lo que es la estructura inicial del suelo. Este tubo de pared delgada está orientado a tomar una muestra con la menor perturbación posible al suelo. Tiene una forma particular en la punta, es un poco biselada hacia la parte interior, de manera de que cuando corta y entra el suelo se expanda un poquito. Y tiene que ser tratada con mucho cuidado, se tiene que sellar el extremo, ambos extremos, sobre todo el que está en la parte inferior, y luego protegerla de la acción de los rayos del sol, etcétera, porque eso puede ayudar a alterar el contenido de humedad interior de la muestra.
A esas muestras que se recuperan, bien sea con la cuchara o bien sea con el tubo de pared delgada, se le pueden realizar algunos ensayos, como la veleta de bolsillo, esa que ven allá a la izquierda, que la llaman los ingleses Torvain. Es mucho más confiable, por supuesto, en el tubo de pared delgada, se le puede hacer en la punta, como lo están viendo allí, pero también se le puede hacer a la muestra de cuchara, como está la foto de al lado, la que está en el centro, arriba. Y está la veleta de laboratorio, en la parte inferior. Ustedes ven allí la disposición de cómo se pone la veleta y cómo está la muestra. Y en la parte superior, a la derecha, está la veleta para hacer ensayos en el campo. Es una versión mucho más grande, pero similar, y ambas permiten obtener valores de la resistencia al corte del suelo. Estos ensayos son primordialmente para arcillas. Luego viene la manera de cómo se presentan los resultados. En general se tiene una descripción, como está a la izquierda, de los tipos de suelo. A la derecha, entonces, el número de golpes que se le dio, que es la que tiene en azul. Perdón, el número de golpes es la roja en este caso, y la azul es el contenido de humedad. Y a la derecha están los contenidos de arena, grava, etcétera. Esta no es muy amigable, esta forma de presentarla, esta planilla. Hay otros que la han trabajado un poco mejor, en este caso un poquito más prácticas. Tienen entonces el número de golpes a la izquierda, está también la humedad más a la izquierda, está la descripción en el centro y a la derecha están algunos parámetros índices y de descripción de las propiedades geomecánicas del suelo que están ahí a la derecha. Esta es un poquito más amigable, esta forma de presentar los resultados, pero todavía no es la mejor. Esta es una de las que a mí me parece más convenientes. Tenemos el número de golpes, la descripción del material con el dibujo de lo que es, dónde está ubicado el nivel freático. Eso también hay que ponerlo, lo ven ahí como un triangulito azul. En la anterior también estaba reportado el nivel freático. No, en esta no, en la primera sí, ahí está, sí, está el nivel freático ahí como a los 12 metros. Y la ventaja que tiene esta es que está puesto el contenido de humedad, que es la que estoy marcando ahora, y están puestos los límites. De esa manera uno tiene una fotografía, una imagen visual bien representativa de dónde está la humedad de cada suelo con respecto a los límites, sobre todo para las arcillas, pues en este caso. Porque eso, como vamos a ver más adelante, nos va a dar una idea de cuál puede ser la consistencia del material. Y a la derecha está otro gráfico allí, en donde está la descripción o el dibujo del tipo de suelo, que después vamos a ver cómo es. Eso no es a capricho que se pinta cada suelo de una manera particular, hay una norma para eso. Pero nos da una idea, por ejemplo, esto es arcilla y esto es arena. Entonces allí uno ve la proporción directamente de cuánto tiene esa mezcla de arcilla y de arena. Y este otro material que está aquí abajo ahora es más arcilla que arena. Entonces uno ve la variabilidad de una vez de manera fotográfica, pues, en forma general. Y aquí a la derecha están otros parámetros como el peso unitario, la gravedad específica, etcétera, el ángulo de fricción, la cohesión de cada uno de los estratos que se estudió durante la exploración y después en el laboratorio. Aquí está la descripción de cómo es que es la convención para pintar los tipos de suelo. Las arenas son con puntos, las arcillas son con líneas inclinadas a 45 grados hacia la derecha y bajando hacia la izquierda. El limo son rayas verticales y la grava son, digamos, como piedritas individuales dentro del esquema. Y las combinaciones pueden hacerse
colocando entonces distintas descripciones seguidas unas de otras. Por ejemplo, esto quiere decir que es una arena limosa y esto es una arena y grava juntas. Aquí tienen también la distribución de los tamaños de las partículas, como para que tengan una idea, y aquí tienen otros detalles relacionados con la resistencia al corte y la densidad relativa, la capacidad relativa de los materiales que son más bien granulares. El otro elemento que se usa, o la otra herramienta que se usa para la exploración del subsuelo, que se ha venido popularizando muchísimo más, es el cono holandés, como se le conoce, que tiene una punta que generalmente es de 60 grados y puede tener varios elementos para medir la presión de poros, tanto muy cerca de la punta como en la base y después en la manga. El procedimiento consiste en hincar primero las dos partes combinadas, la punta y la fricción y la manga, y se mide así la resistencia de punta y la resistencia de fricción. Y también se puede hacer avanzar la punta sola y después la fricción. No es recomendable, pero depende, ¿no? Mejor hacerla avanzar las dos juntas. Y se va midiendo entonces la presión en los distintos puntos donde tengamos el dispositivo para medirla. El gráfico entonces para presentación de este resultado, la planilla. Allí no tenemos una muestra de suelo, no podemos describirlo, pero con base en lo que es la resistencia de la punta, que es esta forma que vemos aquí a la derecha, y la fricción de la camisa que está detrás de la punta, hay una forma de establecer las correlaciones entre los dos. Esto está bastante bien estudiado. Ya las vamos a ver. Y luego aquí está medida la presión de poros, cómo aumentó la presión de poros en los puntos en donde se estaba midiendo a medida que se iba hincando la sonda. Hay otros parámetros que se miden también, que es la relación de fricción, que sirve para identificar el suelo. La relación de fricción es esta que está aquí. Algunos la llaman RF, otros la llaman F sola. Es el valor de la fricción dividida entre la resistencia de la punta. Y por aquí se pone la resistencia de punta. Y entonces, dependiendo de dónde caigan esas variables en esta distribución de segmentos que están aquí, se puede clasificar el suelo con base en estas descripciones que están acá. Esto es la presión de poro normalizada y esta es la resistencia de punta también normalizada. Esta es la resistencia de punta normalizada también, perdonen que no se me pasó decirles eso. Normalizada por el esfuerzo confinante, el esfuerzo vertical. Entonces, con esta combinación se puede establecer cuál es el tipo de suelo y cuáles son sus características. Estos son los primeros trabajos de Robertson, después él los refinó mucho más. Ahora hay otros profesores que están trabajando en esto y lo están haciendo un poco más simple que estas primeras descripciones, que eran las más tradicionales de cuando yo trabajé en esto, que fueron las de Robertson y Campanella, que fue el profesor de Robertson. Aquí hay otros gráficos de interpretación. Este es de Schneider, que es más reciente, que también clasifica el suelo con base en los mismos parámetros, pero tiene otros gráficos para su determinación de las características del suelo. Lo recomendable entonces es que en algunos casos, algunas perforaciones tengan, además del cono, un ensayo de penetración normal, un SPT. De esa manera podemos entonces verificar el tipo de suelo con lo que está diciendo el cono y viceversa. Y es de gran ayuda. Eso, así lo hemos trabajado en muchos casos y sobre todo en costa afuera, en las perforaciones que son en el mar, se utiliza mucho esa metodología.
Luego hay algunas correlaciones que se han realizado para obtener la resistencia al corte. Después vamos a hablar en detalle cómo se determina la resistencia al corte en los ensayos de laboratorio. Pero para la parte exploratoria quería adelantárselos de una vez. Eso. Entonces la resistencia al corte sin drenaje, que es SU, tiene una ecuación que es la resistencia neta en la punta menos el esfuerzo confinante dividido entre un factor NK que oscila entre 15 y 20 dependiendo de la arcilla y dependiendo del nivel de sobreconsolidación. Fíjense que para aquí dice OCR igual a 1, que eso es un material que está normalmente consolidado. Y entonces aquí a la izquierda tienen un gráfico en donde tienen el eje horizontal y aquí está la profundidad. Entonces eso es una línea recta para OCR igual a 1, para OCR igual a 2, tiene otro valor aquí, para OCR igual a 3, para OCR igual a 4, dependiendo del valor NK. Y utilizando entonces también la ecuación del método Shansep, que más adelante vamos a hablar un poquito más de él, que tiene esta expresión que la resistencia al corte tiene un parámetro que generalmente está alrededor de 0,22 por el esfuerzo confinante por el OCR a la 0,8. Esto puede variar porque esto es para algunos tipos de suelo, que es para el caso particular de algunos tipos de arcilla, pero es muy utilizado en muchos trabajos. Entonces aquí está el rango que da aplicar esta ecuación para distintas profundidades y los valores puntuales que se midieron, que están como puntos negros allí, de ensayos triaxiales sin consolidación y sin drenaje de muestras. Esto es para casos de costa afuera. Y como pone ahí abajo a la derecha, los valores de NK deben ser calibrados en cada sitio para distintos suelos y profundidades con ensayos de laboratorio y poder hacer entonces la tener la certeza de cuánto es el valor NK para cada tipo de suelo en el sitio donde estamos trabajando. Aquí tenemos otra distribución de la ecuación de que el OCR, en este caso, lo podemos calcular como la presión en la punta dividida entre el esfuerzo confinante por un factor K, que es una constante que está entre 3 y 4, y da entonces una forma en que generalmente el OCR tiende a ser mayor hacia la superficie por casos como la desecación del suelo cuando le pega el sol, etcétera, y va disminuyendo hacia la parte más profunda, va tendiendo a 1 cuando el material está normalmente consolidado. Puede también deberse a que el material estuvo sometido a una presión de capas superiores de suelo que ahora no están, y por eso él recuerda que estuvo sobreconsolidado y así se evidencia en sus valores de resistencia al corte. Para las arenas se tienen correlaciones también con el cono. Aquí tenemos la resistencia de punta y aquí tenemos la profundidad, y estas líneas representan la densidad que tiene el material granular. Esta corresponde a muy suelta, medianamente densa y muy densa. Aquí hay otro tipo de correlación que también tiene la resistencia de punta del cono, y aquí lo que tiene es el esfuerzo, en lugar de la profundidad tiene el esfuerzo a distintas profundidades, y entonces dependiendo de cuál es la densidad relativa del material, se puede establecer con el esfuerzo y la resistencia de punta, podemos establecer cuál es la densidad relativa que tiene el material a esa profundidad. Y aquí abajo están algunos valores referenciales que siempre es bueno tenerlos a la mano para verificar
lo que nos están dando los resultados de laboratorio y los resultados de campo. Luego aquí tenemos que se han preparado algunas correlaciones también entre el ángulo de fricción con el número de golpes corregido. Ya vamos a ver más adelante cómo es que se corrige. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Perdón, ya lo vimos. Y esta es la corrección vieja. Gráfico de esto, cuál es el tipo de corrección que tiene que hacer. Los anteriores que le mostré eran las correlaciones nuevas para corregir el número de golpes, para usar las correlaciones nuevas. Estas correlaciones viejas hay que usarlas con el factor de corrección apropiado con el cual se prepararon ellas, ¿no? Y eso es muy importante porque a veces la gente toma la corrección y la aplica sin pensar y entonces no tiene congruencia en los resultados. Aquí hay otras correlaciones con la resistencia de punta del cono, perdón, con el número de golpes del ensayo de penetración normal, el valor de Q sub U, que sería, ¿qué es lo que dice ahí? Que es Q sub U, no sé si es no. Q sub U. Ajá. Es la resistencia al corte, el doble de la resistencia al corte sin drenaje. Me estaba confundiendo con la resistencia de punta del cono, pero no, este valor de Q sub U es el esfuerzo desviador, que viene siendo el doble de la resistencia al corte sin drenaje, que es S sub U. Y entonces tenemos también el peso unitario. Fíjense que ya empiezo a mostrarle datos que han sido tabulados, que toman en cuenta más de una variable. Y esto es muy importante para la próxima sesión que vamos a tener, en donde vamos a hablar de los ensayos de laboratorio para la caracterización del suelo. Y vamos a notar que todos los parámetros del suelo están íntimamente relacionados. Es decir, no se pueden cambiar, no se pueden ajustar individualmente los valores, porque al hacerlo estás afectando otros parámetros y vamos a ver que eso está muy unido y es posible hacer un modelo en donde eso se tome en cuenta, ya que en la mayoría de los casos estos chequeos se hacen individualmente para cada suelo y cada estrato. Pero hay una manera que hemos encontrado, y por cierto la señorita Ramírez, Angelimar, hizo su tesis conmigo sobre ese tópico, probando un modelo que yo he propuesto. Entonces, seguimos aquí hay otras correlaciones. Esas después ustedes le pueden dar un vistazo, pero les permite entonces, con base en el número de golpes, tener una idea de cuánto es el ángulo de fricción y cuánto es la densidad relativa. Yo he hecho algunos trabajos de tesis también más recientes y tenemos unas tablas un poquito más completas que esta, que toman en cuenta la angularidad del suelo y el contenido de finos, etcétera, y la granulometría. Esas no las tengo aquí para presentárselas, pero después las podemos ver. Y aquí está la corrección del profesor Whitman inicial, el valor que yo les decía. Y lo mismo, pues aquí están valores que a la hora de que se vaya a utilizar esto para chequear, es muy importante de que se esté utilizando la fórmula de corrección correspondiente. Ahora bien, cuando nosotros hacemos, como hemos hablado en las sesiones anteriores y en las láminas que ya hemos visto, uno hace una perforación, uno tiene un punto que tiene profundidad, pero es un punto dentro de la extensión horizontal. Y luego vamos a tener que aplicarle esos parámetros a todo un universo de suelos que está contenido allí. Y la certeza que tenemos es en donde están las perforaciones, porque ahí tenemos las variables medidas, pero lo que hay en el medio no lo conocemos. Podemos inferirlo,
y una de las formas que nos ayuda a inferirlo es los estudios de geofísica, de estudios de propagación de ondas en el suelo, que pueden ser además otros estudios como refracción sísmica, resistividad eléctrica, gravimetría, ondas magnéticas y ondas sonoras. Los de ondas sonoras y los de refracción sísmica son los más populares. La resistividad eléctrica más o menos. La gravimetría también es importante. Y los ensayos de cross-hole y down-hole y up-hole, que son con base en ondas sonoras generalmente. Ahora, un detalle importante es para qué nos va a servir después y cómo vamos a correlacionar la geofísica con la geotecnia. Bueno, me estoy adelantando un poco a lo que va a ser el tema de la semana que viene, pero cuando ustedes hicieron las lecturas se debieron haber dado cuenta un poco de esto, que para cualquier ensayo de compresión que nosotros hagamos, axial, obtenemos una curva de respuesta del suelo, que ya dijimos que no es lineal, es hiperbólica. Es decir, que es variable desde el inicio, no tiene ninguna un sector lineal constante. Pero nosotros en ese gráfico podemos distinguir que tiene un módulo inicial a muy pequeñas deformaciones, que es este que estoy marcando ahora, que se llama el módulo de Young a muy bajas deformaciones, que es el único rango que se considera elástico, a muy pequeñas deformaciones de 10 a la menos 4%, imagínense eso, ¿no? Y el otro módulo secante me estoy refiriendo, que es este, que es en el punto en donde se considera que el material falló. Entonces ese es el módulo de Young en la falla. Generalmente esos son los dos módulos que más se utilizan para los diseños de fundaciones y de otros tipos de estructuras. Pero hay que estar muy claro de cuál de los dos es el que voy a utilizar, o si voy a utilizar uno en el medio, porque todo depende del nivel de deformación que nosotros le podemos permitir a la estructura. ¿Ok? Eso es lo que se mide acá. Y con base en eso, si yo le puedo permitir solamente este valor y no el valor final, porque no quiero que esté en la falla, quiero que esté antes. Vamos a suponer que le voy a permitir 1% de deformación, entonces yo tendría que utilizar el módulo que pasa por la deformación del 1%. Y esa es una de las cosas complicadas de la geotecnia, que como no es lineal, entonces se tiene que hacer en cierta forma iterativo para poder establecer el valor real del módulo que voy a utilizar. Es decir, hay que verificar en cada paso de los cálculos si estoy dentro o fuera del rango de deformaciones que yo estoy aceptando para la estructura. Y en el caso de que sea un ensayo de corte, como este otro que tenemos aquí, este es el corte simple, que se llama, en donde está la muestra de suelos y se deforma por la aplicación de un esfuerzo horizontal en la parte superior, y se deforma ella así, en la forma que está puesto aquí, y eso permite esta misma forma, es hiperbólica también, y se hace, como estos ensayos generalmente se aplican para cargas cíclicas, como las que produce un terremoto o el paso de una onda, entonces tienes una componente para el lado en que el esfuerzo es positivo y otra componente para el caso en que el esfuerzo es negativo. Aquí tenemos la forma, la manera en que se deforma, ¿no? Y eso se llama la curva de columna vertebral o backbone del suelo. Igual, al igual que en el caso anterior, tenemos el módulo a muy pequeñas deformaciones, que es el módulo de corte máximo o el módulo cortante máximo, y tenemos también, en lo que suponemos que es el tau máximo o el punto de falla, el módulo cortante en la falla. Más adelante vamos a ver cómo se correlacionan ellos la semana que viene. Entonces, la exploración geofísica, ¿en qué consiste? Consiste en generar ondas y medirlas. Entonces vamos a obtener los parámetros que se denominan sismoelásticos del material y que están correlacionados con el módulo máximo del suelo. Es decir,
este módulo a pequeñas deformaciones que tenemos en los dos casos, tanto con el módulo de Young como con el módulo cortante. Si generamos ondas de baja energía, no una onda como una onda que produce un terremoto, no, sino producimos una onda de corte o una onda de compresión de muy baja energía. Esto generalmente, la onda de compresión se hace con un petardo, eso como un tumbarrancho, y las de corte se hacen con una plancha a la cual se le da un golpe lateral, tiene una pestaña vertical y está puesta sobre el suelo con la pestaña vertical y se da un golpe horizontal y eso genera una onda de corte. Y se ponen geófonos a distintas distancias y se mide cuánto es la velocidad tanto de las ondas de compresión como de las ondas de corte. Y entonces aquí podemos establecer cuánto es la velocidad de ondas de corte y hay una fórmula geofísica que nos permite calcular el módulo cortante en función de la velocidad de onda. Y esa es la conexión principal. Me faltó colocarla aquí, pero discúlpenme, después se las paso. Este es otro ensayo que se llama de refracción, en donde se emite una onda que puede ser de corte o puede ser de compresión en un punto y entonces ella va rebotando las distintas irregularidades que tiene el perfil geotécnico y son grabadas en la superficie con geófonos. Tenemos el tiempo de llegada de cada una de las ondas y entonces eso permite, haciendo unos cálculos que no son tan complicados, no, si aquí está la fórmula, mira, el G máximo del suelo es la masa, la densidad de masa, multiplicado por la velocidad de la onda al cuadrado. No se me había pasado. Entonces aquí también tenemos que hay tiempos de llegada que están dentro del mismo estrato, hay otros que viajan por un estrato inferior y llegan a la superficie y eso nos refleja un cambio en las líneas que definen la velocidad. No vamos a entrar en detalle de esto tampoco, sino que lo que quiero es que ustedes sepan que eso existe, que se puede calcular y que eso da una velocidad promedio para el rango de distancias a las que estamos trabajando. Está muy relacionado con lo que yo les hablé en las sesiones anteriores. Nos va a dar el promedio de la velocidad en cada sitio. Y así podemos establecer entonces si el dispositivo, eso se llama un dispositivo de superficie, es muy largo, tener la velocidad promedio de toda esa longitud, y si yo lo achico, lo pongo más pequeño, los geófonos más cerca, y calculo las velocidades, y si hay una variación importante, entonces eso me da una indicación de la variabilidad espacial en sentido que estoy midiendo horizontal de los distintos suelos que están presentes en ese perfil. Para mayor detalle, si no queremos tener una velocidad que sea representativa de una distancia larga en el estrato, sino que queremos algo más puntual, entonces lo que hacemos son dos perforaciones en donde una recibe y la otra genera la onda. Entonces tienes un receptor y tienes un generador de ondas, puede ser de compresión de nuevo o de corte. Hay algunos martillos especiales para hacer eso. Y eso toma el tiempo de llegada entre este punto y este punto, porque la onda que llega primero es la que viaja directo. Y aplicando la fórmula anterior, entonces podemos tener cuánto es el módulo de corte de este pequeño segmento de suelo. Para hacerlo, digamos, un poquito más extensivo, podemos tener dos receptores, podemos emitir y recibir en dos sitios y entonces se tiene la velocidad entre esta zona y la velocidad en esta otra zona y las podemos comparar. Y luego podemos hacer entonces generando en el fondo y midiendo arriba o generando arriba y midiendo en el fondo. Este es el que se llama up-hole y este se llama down-hole y este se llama cross-hole.
Esto es lo mismo, la lámina está repetida. Y la caracterización para la representación de las velocidades, en general, la práctica más común es colocar que la velocidad es constante en un trecho hasta donde no se observa un cambio significativo, que puede coincidir o no con los estratos que están presentes. Lo cierto es que entonces, como hicimos la medición, podemos establecer esta velocidad aplica para una profundidad dada, esta otra velocidad aplica para este otro rango de profundidades, esta otra para este, y así sucesivamente, y tenemos lo que es el perfil de velocidades junto con el perfil de resistencia al corte y el perfil de la resistencia al corte, que es este, y el de la contenido de humedad, etcétera. Entonces ahí podemos verificar y, digamos, convalidar la robustez de los parámetros unos con otros. Aquí entonces también les estoy mostrando algunos resúmenes de las velocidades para distintos tipos de suelos. Aquí también hay distintos autores que han propuesto fórmulas con base en el número de golpes, por ejemplo. Tenemos aquí la de 1, 2, 3, 4 autores: Imai, Sikora y Stocky, Lee y Pitilakis y otros. Hay otras más, pero solamente les quise poner estas. Y fíjense que no dan exactamente igual, ¿no? Lo que se recomienda hacer en estos casos, cuando uno no tiene mucha información, sino que tiene los números de golpes en varias perforaciones que están alineadas, entonces uno saca el promedio entre los promedios de números de golpe y saca con varias de las ecuaciones cuántos son los valores esperados de la resistencia, de la velocidad de ondas de corte, y luego las promedia, ¿no? Que también es una práctica bastante común para hacer algo un poco más robusto y no estar dependiendo de una sola ecuación. En general, a veces estos números de golpes son corregidos y hay que tener muy pendiente cuál es el valor que recomienda cada autor. Yo lo he puesto aquí n simplificado, pero hay que verificar cuál es el número de golpes, como en este caso, pues este autor Pitilakis dice que es el N60, que eso es el 60% de energía. Eso está en las ecuaciones, en las formas de corrección que yo les mostré antes, pero que no hicimos en detalle. Esto es lo mismo para la velocidad de ondas de primarias o las ondas de compresión y las secundarias, que son las ondas de corte. Esto está repetido. Aquí tienen otros rangos para la selección de parámetros. Y ese material es el que teníamos previsto para conversar esta noche con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta con relación a estos aspectos que les he mencionado ahora? Yo les voy a hacer llegar estas láminas en lo que termine esta sesión, se las voy a hacer llegar. No se las quería hacer llegar antes para que no las tuvieran allí y no supieran a qué se referían. Ahora que ya sí conversamos sobre ellas, sí se las voy a hacer llegar. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, Luis, voy a dejar de proyectar, bueno, no sé si... Adelante, Luis. Profe, con respecto al ensayo CPT, vi en la guía que dicen que en Venezuela no es muy usado, ¿no? Me imagino que por los costos. No, realmente es porque ha habido Profe, poca, con respecto al ensayo CPT, digamos, vi en la guía que dicen difusión que en de ese Venezuela ensayo. no es muy usado, ¿no? Ha habido Me imagino una que por los costos. inclinación muy fuerte tradicionalmente al uso del ensayo SPT, sobre todo porque permite tener muestras en la mano, ¿no?
Y el componente de costos también, como tú mencionas, aunque no necesariamente es el principal, el ensayo no es tan caro. El equipo, no me acuerdo, no creo que sea tan caro tampoco. Comparado con lo que cuesta el equipo de SPT, no creo que sea tan caro. Pero es una cuestión de tradición, porque el que más se ha usado es el ensayo SPT y eso se ha quedado ahí como enquistado, ¿no? Yo he utilizado el ensayo SPT porque yo he trabajado en otros países y he trabajado en costa afuera y he tenido interacción con algunos autores como el profesor Campanella y, y es muy útil la herramienta, pero lamentablemente hay zonas en donde, como nuestro país, donde no hay tradición y no se usa, simplemente. Porque no hay equipos, prácticamente no hay nadie. Aquí había algunas personas que tenían esos equipos. Ahorita no recuerdo el nombre del profesor que tenía un equipo de eso, de un contratista pues que tenía un equipo de esto. Era mexicano. Y en Maravén tenían un cono también que lo utilizábamos mucho para todo lo que eran los estudios de caracterización de los diques de la costa oriental del lago de Maracaibo, de los cuales yo le hablé en una de las sesiones anteriores. Y, y teníamos entonces la ventaja de trabajar con el SPT y el cono, y utilizábamos lo mejor de ambos mundos. ¿Algún otro detallito? Chévere, profe. Adelante, Con José. respecto también al... Ya va, ok, primero Luis y después José. Es que levantaron los dos la mano al mismo tiempo. No, no, tranquilo, que hable José. Ajá, José, adelante. Chévere, profe. Con respecto también al... ah, Saludos, profesor. Buenas noches. Que me ajá. conecté tarde porque estaba fuera de la oficina. Tenía una duda, pero ya me la No, no, aclaró con tranquilo, respecto al módulo secante que hable José. en la gráfica. Pero básicamente todo perfecto. No, saludos, profesor. Buenas noches. Que me conecté tarde porque estaba fuera de la oficina. Tenía una duda, pero ya me la aclaró. Era con respecto al módulo secante en la gráfica. Pero básicamente todo perfecto, entendí todo y de verdad que me parece bien interesante. Siempre es importante porque esa es por lo menos la parte de donde usted explica la forma de presentar los estudios es la correcta porque le da a uno más visión. Ya nos hemos acostumbrado, quizás por la situación del país, que no se han Ok, renovado gracias a la ti, forma de José. presentar los estudios. Aquí en la Adelante, zona es Luis. muy ¿Tú tenías complicado algún punto? conseguir buenos estudios, o sea, uno a veces hace los trabajos prácticamente que a ciegas, porque es muy básico lo que hace. Eso es solamente lo que quería comentar. Gracias. Para tenerlos ahí como anexo, ¿no? Como ejemplo. Es interesante porque cada estudio de suelo que hacen... No, bueno, yo voy a compartir por el grupo de WhatsApp unos estudios de suelo de unos proyectos que se hicieron en la empresa donde trabajo para tenerlos ahí como anexo, ¿no? Como ejemplo. Es Ok. interesante porque cada estudio de Angelimar, suelo adelante. que hacen no son distintos, ¿no? Hay uno que tiene más información que otro. Entonces, voy a compartir, son como 3 estudios de suelo para que los revisen y los vean. Esto me parece sumamente importante, profe, esta caracterización geotécnica, porque yo siempre he dicho, ok, chévere, hago la superestructura muy bien diseñada, pero si las fundaciones no están diseñadas correctamente porque no tuve los parámetros correctos, imagínense, eso se puede deformar y es un desastre. Entonces, tener una caracterización correcta con los parámetros necesarios es sumamente importante. Por lo menos en la oficina es una de las primeras cosas que yo hago. Ajá, ¿tienes estudio de suelo? Sí. ¿Cuáles son los parámetros que hay? También hay personas que todavía hacen el estudio de suelo con la normativa de la 1756-2001.
Sí, no y esto es la suministra por lo mitad menos de la los parámetros caracterización, que porque pide esta la es la parte de 2019, que exploración. son Aquí otros estamos parámetros hablando totalmente de diferentes cómo para voy al campo hacer para el obtener espectro qué, de diseño. que me va a Entonces, servir después. La me parece caracterización la esto vamos a terminar fundamental. en la sesión que viene, que es en donde vamos a ver la consistencia, como les comenté, entre los distintos parámetros y que hay que verificar, esa es una de las mejores maneras de autochequeo y de verificación de la información que se está obteniendo. Cuando uno le dicen un valor de, qué sé yo, del peso unitario y tienes la gravedad específica y la humedad, entonces es necesario ir y chequear con las ecuaciones que conectan esas variables cuál es la convergencia de sus valores, es decir, si son congruentes o no. Y ahí uno ve si hay algún error en los datos que están llegando del laboratorio o cómo se están manejando las muestras, si hubo una perturbación que ahora no da la confianza y es una muestra que no es representativa de lo que está en el sitio. Entonces, de allí esa importancia. Y además lo que acaba de mencionar Angelimar, pues porque cada vez que se revisa una norma, lo que esperamos es que venga aumentada y mejorada en la mayoría de las cosas. Así como manera de chisme, pues les indico que en esta última norma del 2019 no había ningún ingeniero geotécnico. No pudimos participar. O sea, a mí me llamaron, me invitaron, pero después no concretaron nada y no pudimos participar. Y conmigo a varios. Entonces allí, bueno, de todas maneras hay algunas personas que manejan un poco la parte geotécnica relacionada con la forma de los espectros y que ahora piden otros parámetros tal como los piden en otras regiones del mundo, porque se inspiraron mucho en lo que piden en otras regiones del mundo y eso es lo que hizo consistente pues lo que están pidiendo ahora. Pero eso hay que saberlo manejar de manera de que cuando se haga la contratación se le exija a la persona, mire, tiene que darme estos parámetros porque son los que está pidiendo ahora la nueva norma para yo poder diseñar las fundaciones. Y el edificio, por supuesto, porque si no tengo la forma del espectro adecuada no puedo diseñar el edificio, de acuerdo con la norma. Entonces ahí hay un arma de doble filo, ¿no? ¿Algún otro comentario? Álvaro, adelante. Gracias, profesor y compañeros. Solamente es una inquietud que me surge, pues, porque veo el tema de correlaciones entre diferentes parámetros de fricción, de número de golpes y diferentes fórmulas en la parte de... gracias, profesor y compañeros. Solamente es una inquietud que me surge, pues, porque veo el tema de correlaciones entre diferentes parámetros de fricción, de número de golpes y como diferentes fórmulas en la parte de geotecnia. Entonces, Efectivamente, me don surge la Álvaro, inquietud es que para yo lo que establecer les uno estoy pues dando en este realmente los curso, porque parámetros es como deben de ser, intensivo pues uno tiene que tener ya como y es mucha digamos, una experiencia, mucho mirada bagaje global en el a campo qué es lo que para es establecer unos importante parámetros para diseñar adecuados. fundaciones, es que ustedes estén conscientes de la importancia que tienen todos estos parámetros y de la forma en que se deben obtener. Las aplicaciones de esto, como usted está diciendo, son objeto de otro posgrado que hay en la Católica, pero que hace tiempo que no lo abren porque no hay suficientes inscritos, que es el PREA de Geotecnia, es un programa de estudios avanzados en geotecnia. Allí sí se ve en cada una de las materias la forma en que se debe hacer esto que nosotros estamos viendo ahorita que existe, pero en ese otro curso se ve el detalle de cómo es que se debe hacer, precisamente por lo que usted está diciendo. Porque ese sí va más orientado para personas que van a ser especialistas en geotecnia. En el caso de ustedes, esta materia es común pues para ambos posgrados. Pero en el otro posgrado hay otras materias que permiten aplicar esas técnicas en mayor detalle.
¿Algo más? Así que no se asuste, don Álvaro. Fíjese que usted lo que va a hacer con esto es exigirle a la gente que le tiene que hacer las cosas de acuerdo con esto que usted sabe que se tiene que hacer de esta manera. La semana que viene vamos a ver más detalles sobre la forma de caracterizar las ecuaciones que hay para definir la respuesta del suelo, sobre todo si son arcillas, que ya las hemos estudiado bastante. Y yo les repito, pues, que Angelimar hizo su tesis para verificar un modelo que tenemos que maneja estas cosas. Y es fácil, es muy sencillo de aplicar. No se requiere así ser un super experto, sino que teniendo un mínimo de conocimientos y con las disposiciones que damos allí de cómo aplicarlo, se puede aplicarlo para verificar. ¿Algo más? Por mí está perfecto. Bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, fíjense que lo que estaba comentándoles antes, a los que no habían llegado, es que para evaluar este curso, lo Por que mí yo está he estado perfecto. pensando es que yo les voy a asignar un estudio de suelos a una zona determinada, en donde hay indicios de que hay una exploración preliminar, vamos a llamarlo así, y hay indicios de que hay unos tipos de suelo en algunas zonas y otros en otras zonas. Entonces, ¿qué propondrían ustedes para completar ese estudio de suelos para pasar a la siguiente fase? Recuerden lo que siempre les he comentado, que la ingeniería conceptual se trabaja con base en unas cuantas perforaciones muy dispersas que cubren un área suficientemente grande donde va a estar colocado el proyecto, pero que no son suficientes para tener todos los niveles de detalles. Luego, para la segunda fase, si el proyecto es aprobado y se sigue adelante, entonces viene la ingeniería básica. Para la ingeniería básica sí hay que entonces completar el estudio geotécnico y hay que proponer entonces el número de perforaciones, el número de ensayos por tipo de suelo y si vamos a hacer algunos ejes de geofísica, cuáles podrían ser las dimensiones y la forma de orientarlos de manera de que nos rinda la mayor información posible para poder caracterizar tanto la variabilidad espacial como la variabilidad horizontal con todas las recomendaciones que les hicimos en las sesiones anteriores. Entonces, ahora me perdí. Bueno, la idea es esa, pues, que yo les voy a asignar un trabajo y ustedes lo van a entregar al final. Lo vamos a ir conversando paso a paso, cada una de las cosas que vale la pena considerar y con base en eso ustedes van a ir planteando entonces la manera que ustedes recomendarían, como si yo fuese el contratista que va a hacer el estudio de suelo, lo que me exigirían para que yo les ejecutara y ustedes estuvieran satisfechos con el estudio que estamos haciendo. Y ese trabajo lo tienen que entregar al final del curso. Yo lo evalúo y les pongo la nota. Yo creo que es lo mejor para que puedan aplicar todo lo que están conociendo y aprendiendo aquí en este seminario de tópicos especiales. ¿Les parece bien? Sí, profesor, eso es justamente la idea. Realmente pienso que ahorita en este caso debe ser así. Excelente. Me parece bien, profe. Muy bien. Sí, profesor, eso es Entonces, justamente lo que por la ahora, idea, polémicamente les dejo estas pienso cosas para que las vayan ahorita en este madurando caso con las debe lecturas ser que ya así. hicieron, con la audición de Me parece bien, esta profe. grabación para que les aclare las láminas que les voy a dar para que tengan información con relación a lo que hablamos aquí
Eh, yo creo que puedo conseguir el método de Idris y Boulanger para referírselos y ustedes lo tengan con más detalle, ¿no? El método es medio complicadito de aplicar, ¿no? Se los anticipo que no es tan fácil. Pero nuevamente, pues la intención no era que ustedes lo aprendieran a aplicar al detalle, sino que supieran todas las cosas que entran allí y cómo se deben verificar y cómo se deben tratar. Entonces, bueno, si consigo esa lectura se las envío y por lo demás, pues, que pasen buena noche y muchas gracias por su atención. Gracias, gracias a usted, profe. Buenas noches a Gracias. todos. Gracias, Buenas noches, gracias a usted, profe. profe. Buenas noches a Gracias. todos.